En la sala de estar de una casa antigua en el barrio de Malasaña, Madrid. El padre de Ana lanzó un grito que resonó como un trueno fuera de esta casa. Degenerada. Ana. Con los ojos llenos de lágrimas. Vio como su hermana María, de solo 17 años, se mantenía en silencio, sosteniendo el teléfono donde había grabado el beso prohibido entre Ana y su novia. Ese acto de traición familiar detonó una explosión que no solo expulsó a Ana de su hogar, sino que la hizo desaparecer de la vida de todos, dejando atrás un vacío que años después se convertiría en un boomerang de redención inesperada. Ana caminaba por las calles empedradas de Madrid aquella noche de verano de 2018. Con una mochila al hombro y el corazón hecho trizas. A sus 22 años. Había creído que su familia, conservadora y católica devota, podría entender su amor por Laura, una compañera de universidad con quien compartía sueños de un futuro juntas. Pero María, su hermana menor, siempre celosa de la atención que Ana recibía por ser la mayor y más brillante, había espiado su intimidad y lo había revelado todo durante la cena familiar. «Es por tu bien, Ana», le había susurrado María antes de que el caos estallara. Pero esas palabras sonaban ahora como una excusa vacía. Ana se sentía traicionada no solo por su padre, un hombre rígido que citaba la Biblia para justificar su rechazo, sino por la persona en quien más confiaba, su propia sangre. Al día siguiente, Ana se mudó temporalmente con Laura, en un pequeño apartamento en Lavapiés. Laura, con su cabello rubio corto y ojos azules penetrantes, intentaba consolarla: «Podemos construir nuestra vida. Amor. No necesitas a esa familia tóxica». Pero Ana no podía sacudirse el peso de la culpa y la vergüenza impuesta por años de educación religiosa. ¿Era realmente una degenerada, como la había llamado su padre? Las noches se llenaban de insomnio, donde revivía el momento en que María mostró el vídeo, los labios de Ana y Laura rozándose en un parque. Un beso inocente que ahora parecía un crimen. La presión social en España, a pesar de los avances en derechos LGBT, aún persistía en familias tradicionales como la suya. Ana comenzó a cuestionar su identidad, preguntándose si valía la pena luchar por un amor que costaba tanto dolor. Días después, una carta llegó al apartamento, era de su madre, implorando que regresara y se curara. «Dios te perdonará si renuncias a esa vida pecaminosa», escribía. Ana la rompió en pedazos. Pero el acto no borró el conflicto interno. Decidió romper con Laura para no arrastrarla al abismo familiar. «No puedo seguir así. Me estoy destruyendo», le dijo entre sollozos. Laura, herida, la acusó de cobardía: «Estás dejando que ellos ganen». Esa ruptura fue el primer precio que Ana pagó. Un sacrificio que la dejó sola en una ciudad que ahora le parecía hostil. María, meanwhile, en la casa familiar, lidiaba con su propia culpa. A sus 17 años, había actuado por impulso, creyendo que exponer a Ana la salvaría de lo que consideraba un error. Pero ver a su hermana expulsada la había marcado. Su padre la felicitaba por su lealtad, pero su madre lloraba en silencio. Y el hogar se convirtió en un lugar de tensiones mudas. María comenzó a dudar: ¿había hecho lo correcto? En el colegio, oía hablar de amigos con padres divorciados o familias modernas, y se preguntaba por qué su casa era un bastión de rigidez. Intentó contactar a Ana por redes sociales, pero fue bloqueada. Ese rechazo la hirió, pero también la hizo reflexionar sobre el daño causado. Ana, sin familia ni pareja, encontró trabajo en una cafetería del centro. Allí conoció a Sofía,
Una mujer de 25 años. Activista LGBT con cabello negro azabache y una energía arrolladora. Sofía la invitó a un grupo de apoyo, donde Ana compartió su historia por primera vez. La familia no siempre es sangre, le dijo Sofía. Poco a poco, Ana comenzó a reconstruirse. Pero el rencor hacia María crecía. ¿Por qué su hermana, que siempre había sido su confidente, la había traicionado? En sesiones de terapia grupal, Ana exploraba sus emociones, ira, tristeza y un anhelo por reconciliación que negaba. Meses pasaron, y Ana decidió mudarse a Barcelona para empezar de cero. Dejó Madrid sin avisar a nadie, borrando su rastro. En la nueva ciudad, se matriculó en cursos de psicología, fascinada por entender los conflictos humanos. Pero las noticias de casa llegaban a través de amigos comunes. Su padre había sufrido un infarto menor, atribuido al estrés familiar. Ana sintió una punzada de culpa, pero se recordó que no era su responsabilidad. Ellos me echaron, se repetía. Sin embargo, en sueños, veía a María llorando, pidiendo perdón. En Barcelona, Ana inició una relación tentativa con Sofía, quien la ayudaba a navegar su identidad. Pero el fantasma de la traición la hacía desconfiada. No puedo abrirme completamente, confesaba. Sofía, paciente, respondía, el tiempo cura. Pero tú decides cuánto peso le das al pasado. Ana pagaba el precio de su aislamiento emocional, perdiendo oportunidades de conexión profunda. Mientras tanto, en Madrid, María entraba en la universidad, estudiando Derecho con la esperanza de cambiar sistemas injustos. La culpa por lo sucedido con Ana la motivaba. Intentaba hablar con su padre sobre tolerancia, pero él la cortaba, no menciones a esa perdida. Su madre, en secreto, le daba noticias. Ana estaba bien, según rumores. María se sentía atrapada en un ciclo de remordimiento, preguntándose si algún día podría enmendar su error. Ana, en su nueva vida, participaba en marchas del orgullo, sintiéndose empoderada. Pero una llamada anónima la sacudió. Era su madre, informando que María había tenido un accidente menor en moto. Ana colgó, pero el incidente plantó una semilla de preocupación. ¿Debía volver? El conflicto interno la consumía, lealtad familiar versus autoprotección. Decidió ignorarlo. Pero el precio fue una noche de ansiedad interminable. Años transcurrieron como páginas de un libro olvidado. En 2022. Ana, ahora de 26 años, había establecido una vida estable en Barcelona. Trabajaba como consejera en un centro LGBT, ayudando a otros a superar traumas similares al suyo. Sofía se había convertido en su pareja estable, y juntas compartían un apartamento con vistas al mar. Pero el pasado no desaparecía del todo. Ana recibía mensajes esporádicos de su madre, suplicando un reencuentro. Pero ella los ignoraba. No puedo volver a ese infierno, le decía a Sofía. Sin embargo, en momentos de quietud, se preguntaba por María, ahora de 21 años. ¿Y si su hermana habría cambiado? En Madrid, María había graduado en Derecho y trabajaba en un bufete especializado en derechos humanos. Su vida parecía exitosa, pero internamente era un torbellino. El remordimiento por traicionar a Ana la perseguía. Había intentado buscarla en redes, pero Ana había cambiado su nombre en línea. María salía con un hombre, Carlos,
Un colega conservador que encajaba con las expectativas familiares. Pero en secreto. Cuestionaba su propia sexualidad. Recordando cómo admiraba a Ana de niña. ¿Era envidia o algo más? La presión social la obligaba a mantener apariencias. Pero el costo era una infelicidad creciente. Una noche. Durante una cena familiar. El padre de las hermanas anunció su jubilación. Ahora que Ana se ha ido. Tú eres el futuro de esta familia. María. Dijo. Ella sonrió forzosamente. Pero dentro ardía. Esa noche. Confió en su madre, fui yo quien la delató. Fue correcto. Su madre. Con lágrimas. Respondió, hiciste lo que pensabas que era mejor. Pero el amor no se equivoca. Esa conversación abrió una grieta en la armadura de María. Haciendo que buscara terapia por primera vez. Ana. En Barcelona. Recibió una invitación a una conferencia sobre derechos LGBT en Madrid. Inicialmente rechazó. Pero Sofía la animó, enfrenta tus demonios. Ana accedió. Viendo una oportunidad para cerrar capítulos. Al llegar a la capital. El olor de las calles la transportó al pasado. Durante la conferencia. Habló de su experiencia. La traición familiar duele más que cualquier rechazo social. El público aplaudió. Pero Ana sentía un vacío. Esa noche. Caminó por Malasaña. Pasando por su antigua casa. Vio luces encendidas y se preguntó si entrar. El conflicto moral la paralizaba, perdonar o protegerse. María. Enterada de la conferencia por redes. Decidió asistir en secreto. Vio a Ana en el escenario. Más fuerte y hermosa que nunca. Con su cabello castaño brillando bajo las luces. Lágrimas rodaron por sus mejillas al oír la historia. Después. Intentó acercarse. Pero Ana se fue rápidamente. María la siguió hasta un café cercano. Ana. Por favor. Háblame. Suplicó. Ana se giró, ¿qué quieres? ¿Más daño? El reencuentro fue tenso. Lleno de acusaciones. Me traicionaste por celos. Dijo Ana. María admitió, tenía miedo de perderte. Pero lo hice peor. Esa conversación duró horas. Ana expresó su dolor, años de soledad. Rupturas emocionales. La lucha por aceptarse en una sociedad que aún juzgaba. María compartió su culpa, como el acto la había cambiado. Impulsándola a defender causas LGBT en su trabajo. Aunque en secreto. Pagué con mi paz mental. Confesó. Ana. Conmovida pero cautelosa. Acordó verse de nuevo. El precio de esta apertura era revivir heridas. Pero también una chispa de esperanza. De vuelta en Barcelona. Ana discutió con Sofía, mi hermana quiere redimirse. ¿Pero puedo confiar? Sofía advirtió, no dejes que el pasado te controle. Ana decidió dar una oportunidad. Pero con límites. Intercambiaron mensajes. Reconstruyendo puentes frágiles. Sin embargo, el padre se enteró y prohibió a María contactarla, no traerás esa vergüenza de vuelta. María desafió, Ana es familia. Y tú la perdiste. Ese enfrentamiento costó a María el apoyo paternal. Un sacrificio por lealtad renovada. Ana volvió a Madrid para una segunda reunión. Caminaron por el Retiro. Recordando infancias felices. Te admiraba tanto. Dijo María. Ana respondió, y yo te quería proteger. Pero surgieron verdades duras. María admitió que su traición fue influida por doctrinas religiosas internalizadas.
Ana compartió cómo había perdido amigos por miedo al rechazo. El diálogo profundizó en matices éticos. ¿Es el perdón una debilidad o una fuerza? La tensión escaló cuando Carlos, el novio de María, descubrió los mensajes. Conservador como el padre. La confrontó: estás defendiendo lo indefendible. María defendió a Ana, revelando dudas sobre su propia orientación. Quizá yo también soy como ella. Pensó en silencio. El precio fue una pelea que amenazó su relación. Ana, meanwhile, enfrentaba su propio dilema. Sofía sentía celos de la atención a la familia. Elige, ellos o nosotras, dijo. Ana se sintió dividida, pagando con estrés emocional. Decidió priorizar su salud mental, limitando contactos. Pero una noticia cambió todo: el padre sufrió otro infarto. Y la madre imploró a Ana volver. ¿Vendrás?, preguntó María. Ana dudó. Pero el sentido del deber la impulsó. El Hospital Gregorio Marañón en Madrid era un laberinto de luces blancas y olores a desinfectante. Ana llegó corriendo, con el corazón latiendo fuerte. María la esperaba en la sala de espera, con ojeras profundas. Gracias por venir, murmuró, abrazándola torpemente. Era la primera vez que se tocaban en años. Dentro, el padre yacía pálido, conectado a máquinas. La madre, al ver a Ana, rompió en llanto: hija mía, ¿has vuelto? Ana sintió una mezcla de rabia y piedad. ¿Cómo perdonar a quien la había desterrado? Pero el momento exigía acción. Firmó papeles como familiar. Un gesto que la reintegraba forzosamente. Durante la vigilia, las hermanas hablaron en susurros. María confesó: después de que te fuiste, intenté ser la hija perfecta. Pero era una máscara. Ana respondió: yo huí para sobrevivir. Pero perdí parte de mí. Revelaron secretos. Ana habló de su terapia, de cómo la traición la hizo desconfiada en relaciones. María admitió que su relación con Carlos era por presión social. No amor verdadero. Me casaré con él pronto. Pero dudo, dijo. Ana aconsejó: no pagues el precio de una vida falsa. Ese consejo plantó semillas de rebelión en María. El padre despertó. Y al ver a Ana, su rostro se endureció: ¿qué haces aquí? Ella respondió con calma: vine por mamá y María. Él la ignoró. Pero la madre me dio: es hora de sanar. El conflicto familiar estalló en privado. El padre acusó a Ana de contaminar la familia. María defendió: tu intolerancia nos destruyó. Por primera vez, desafió abiertamente, pagando con el rechazo paternal temporal. Ana, testigo, sintió orgullo mezclado con dolor. De vuelta en el apartamento de María, las hermanas profundizaron. Ana compartió historias de discriminación en el trabajo. Como colegas murmuraban sobre su orientación. La sociedad avanza, pero los prejuicios persisten, dijo. María, influida, comenzó a cuestionar su boda inminente. Carlos presionaba: tu familia es tradicional, no compliques. Pero María sentía el peso ético: ¿casarse por apariencias o buscar autenticidad? El precio de su indecisión era noches de insomnio. Ana regresó a Barcelona, pero mantenía contacto diario. Sofía, inísel y celosa. Entendió: es tu sangre. Pero una crisis surgió. Sofía recibió una oferta de trabajo en Sevilla, pidiendo a Ana mudarse. Es nuestro futuro, dijo. Ana se sintió atrapada.
Familia reconciliada versus vida estable. Decidió quedarse, costándole tensiones en la relación. Estoy pagando por lealtades divididas, pensó. En Madrid. María rompió con Carlos tras una pelea donde él la llamó, influenciada por esa hermana desviada. Sola. Enfrentó la ira paterna, has elegido el lado equivocado. La madre. Neutral. Sufría en silencio. María buscó apoyo en grupos LGBT. Inspirada por Ana. Allí conoció a Elena. Una mujer de 23 años con cabello rojo fuego y espíritu libre. ¿Quién la hizo cuestionar todo? Quizás soy bisexual. Se admitió María. Un despertar que la aterrorizaba y liberaba. Ana. Enterada. Animó, sé auténtica. Pero prepárate para el costo. María pagó con aislamiento familiar. Mudándose sola. El padre la desheredó parcialmente. Un eco de lo sucedido a Ana. Ahora entiendes mi dolor, dijo Ana en una llamada. María respondió, y lo lamento más que nunca. Su vínculo se fortalecía. Pero nuevas tensiones surgían, Ana sentía resentimiento residual. ¿Perdón total o límites? La alta trajo un giro, la madre reveló un secreto. Tu padre tuvo un hermano gay que se suicidó por rechazo familiar. Por eso es tan duro. Ana y María confrontaron al padre. Él admitió. Llorando, no quería repetir la historia. Pero lo hice peor. Ese momento de vulnerabilidad abrió puertas a diálogo. Pero el precio fue emocional, todos revivieron traumas. María, empoderada, inició una relación tentativa con Elena. Es confuso, pero real. Confió a Ana. Ana advirtió, la sociedad juzgará. Como a mí. María enfrentó prejuicios en el trabajo, donde colegas conservadores murmuraban. Pagó con estrés profesional. Pero ganó autoaceptación. Ana decidió visitar regularmente, integrando familias. Pero Sofía, sintiéndose sideline, planteó un ultimátum, elige. Ana, en crisis, rompió temporalmente, pagando con soledad. Todo tiene un precio. Reflexionó. El drama escalaba, con decisiones que definían destinos. Con el paso de meses. En 2023. Las vidas de las hermanas se entrelazaban más. Ana, de 27 años, regresó a Madrid permanentemente, aceptando un puesto en un centro de apoyo familiar. Sofía, tras reconciliación, la siguió, entendiendo la importancia. Tu familia es parte de ti, concedió. Pero el reencuentro total trajo conflictos, el padre. En terapia forzada por la madre. Intentaba cambiar. Pero resbalones ocurrían. No es fácil borrar décadas de creencias. Admitía. Ana lo confrontaba, tu rechazo casi me destruye. Él pedía perdón. Pero Ana dudaba de su sinceridad. María, en su relación con Elena, enfrentaba oposición familiar. El padre la ignoraba en cenas. Y la madre mediaba. Dale tiempo, decía. María pagaba con ansiedad. Pero Elena la apoyaba, somos fuertes juntas. En el trabajo, defendió un caso de discriminación LGBT. Ganando reconocimiento pero alienando a colegas tradicionales. El precio de la integridad es alto. Pensó. Una crisis mayor golpeó, la madre fue diagnosticada con cáncer temprano. La noticia unió a la familia.
pero reveló fisuras. Ana organizó cuidados, demostrando liderazgo. María, abrumada, se apoyó en ella. Gracias por volver, dijo. Ana respondió, lo hago por nosotras. No por él. Durante quimioterapias. Compartieron momentos íntimos, recuerdos de infancia. Risas olvidadas. Pero tensiones surgían, el padre culpaba el estrés familiar al estilo de vida de las hijas. María explotó, tú causaste esto con tu intolerancia. El enfrentamiento costó paz temporal. Pero forzó reflexión. Ana, en su rol profesional, aconsejaba a otros, el perdón no es olvido. Es liberación. Aplicándolo, intentó dialogar con el padre. Entiende mi amor, pidió. Él, debilitado por la enfermedad de su esposa, cedió un poco, intentó. Pero un incidente lo retrocedió, vio a Ana y Sofía besándose en casa. Fuera, gritó. Ana se fue. Herida de nuevo. Algunos no cambian, le dijo a María. María, defendiendo, cortó contacto con el padre temporalmente. Elijo a mi hermana, declaró. El precio fue culpa filial. Pero ganó libertad. Con Elena, exploraba su identidad, asistiendo a eventos LGBT. Allí, enfrentó prejuicios sociales, miradas juzgadoras en calles. España es progresista, pero no perfecta, comentaba. La salud de la madre empeoró, exigiendo decisiones duras. ¿Tratamiento agresivo o paliativo? La familia debatía, con Ana abogando por calidad de vida. El padre insistía en luchar, ignorando costos emocionales. María medió, pagando con agotamiento. En una noche de hospital, las hermanas confesaron miedos profundos. Ana temía perder la conexión recién hallada, María. Repetir errores pasados. Un giro inesperado, Elena traicionó a María, revelando mensajes privados a un colega por celos profesionales. María, devastada, vio ecos de su propia traición a Ana. Ahora entiendo tu dolor, Fuli. Lloró. Ana consoló, las traiciones duelen, pero enseñan. María terminó la relación, pagando con corazón roto, pero ganando empatía. El padre, testigo del sufrimiento, inició un cambio genuino. Asistió a una sesión de grupo con Ana, escuchando historias. Me equivoqué, admitió públicamente. Ana, conmovida, perdonó parcialmente. Pero el precio fue revivir traumas en terapia. María, sola de nuevo, enfocó en carrera y familia. Ayudó a Ana en su centro, voluntariando. Juntas, organizaron talleres sobre aceptación familiar. El impacto social fue positivo, pero enfrentaron críticas conservadoras en redes. Vale la pena, decían. La alta trajo recuperación para la madre. Un milagro que unió a todos. Pero Ana sentía el peso acumulado, años de lucha. Sacrificios emocionales. ¿Fue correcto volver? Se preguntaba. El drama culminaba en decisiones finales. En 2025. Con la madre recuperada, la familia intentaba normalidad. Ana y Sofía planeaban casarse en una ceremonia íntima en Barcelona. Invitaron a todos. Un test de aceptación. El padre dudó. Pero la madre insistió, es hora de unirnos. María,
Madrina. Apoyaba incondicionalmente. Has salvado nuestra familia. Le dijo a Ana. Pero Ana respondía, todos pagamos precios. La boda se convirtió en un punto de inflexión, el padre asistió. Aunque tenso. Un paso hacia tolerancia. María. Inspirada. Reveló públicamente su bisexualidad en un artículo legal. Enfrentó backlash, pedida de clientes conservadores. Pero ganó aliados. El costo de la verdad es libertad. Reflexionaba. Su relación con el padre mejoró lentamente. Con conversaciones honestas. Ana. Casada. Sentía paz. Pero recuerdos persistían. En una cena familiar. Confrontaron el pasado Fully. Tu traición me hizo fuerte. Le dijo a María. Ella respondió, y mi remordimiento me cambió. El padre admitió, mi miedo causó daño irreparable. La madre. Mediadora. Celebraba la unidad. Pero tensiones latentes surgían, discusiones sobre crianza futura. Valores. Un conflicto final estalló cuando un primo conservador expuso la historia familiar en redes. Llamando pecadoras a las hermanas. La familia se unió en defensa. Pero el escándalo costó privacidad. Ana demandó. Ganando. Pero pagando con exposición emocional. La sociedad aún juzga. Lamentó. María. En respuesta. Fundó una ONG con Ana para apoyar familias LGBT. Su trabajo impactaba vidas. Pero exigía sacrificios, tiempo. Energía. Vale cada lágrima. Decían. En una noche de reflexión. Ana y María caminaron por el retiro. Si no hubieras traicionado. ¿Dónde estaríamos? Preguntó Ana. María respondió, perdidas en mentiras. Reconocieron que el dolor forjó su vínculo actual. La familia. Transformada. Celebraba hitos, cumpleaños. Aniversarios. Pero Ana sabía que la perfección era ilusoria. La vida es elecciones y precios. Pensó. Al final. Tras años de drama. Las hermanas se miraron con gratitud. Ana salvó a María de una vida falsa. Y María redimió su error. Pero, ¿fue el perdón una victoria o solo una tregua frágil? ¿Es correcto perdonar una traición familiar si el precio es revivir el dolor eternamente?